Piensa en cuál es el regalo más costoso que has dado. No sé, pudo ser a tu papá, a tu mamá, a un hermano, a una hermana. Un regalo que implicó sacrificio, arduo trabajo, o quizás simplemente lo recibiste de alguien más, pero decidiste otorgarlo. En el libro de Marcos, capítulo 14, se describe de un regalo costoso que le fue otorgado a Jesús por parte de una mujer. Pero antes recordemos quién fue Marcos. Marcos fue alguien que anduvo en los viajes misioneros con Pablo y Bernabé, pero hubo un punto donde Marcos ya no quiso continuar en el viaje y Pablo luego ya no contó con él, ya no quiso llevarlo, mientras que Bernabé sí quería seguir contando con Marcos. Así que llegaron incluso a un punto donde Pablo y Bernabé se dividen, es decir, ya no continúan juntos en el viaje misionero debido a Marcos, quien se había rajado a medio camino, no había querido continuar con ellos en uno de los viajes. Por lo tanto, Pablo decide ya no contar con él, aunque posteriormente el mismo Pablo lo va a mandar a llamar a Marcos, pues ya Marcos había crecido y había madurado y ya era alguien diferente, entonces por eso Pablo después lo va a aceptar de mejor forma. Pero este mismo Marcos también se dice que anduvo con Pedro y la composición de su evangelio son la recopilación de predicaciones del mismo apóstol Pedro. Eh, Aquí Marcos nos deja ver la vida de Jesús. Él de- demuestra con su evangelio que Jesús podía hacer milagros. Él muestra la autoridad que Jesús tenía y también describe la honorabilidad que se manejaba en el primer siglo, que era una de las dinámicas culturales muy importantes en aquel momento. Y este evangelio empieza con la proclamación de Juan el Bautista del llamado al arrepentimiento de pecados de las personas, a convertirse de sus malos caminos. El- y es así como este evangelio empieza. Luego aparece el Hijo de Dios en escena, donde el Espíritu Santo desciende sobre él como en forma de paloma. Posteriormente, Marcos describe la vida del Señor Jesucristo en base a los milagros que él hizo, las problemáticas que se dieron con los líderes religiosos de aquel momento, y así continúa este evangelio. Es así como quiero entrar al evangelio de Marcos en el capítulo 14, versos 3 al 9, donde se describe cómo Jesús es ungido por una mujer allá en Betania. Antes quiero mencionar una historia de una hermana muy apreciada por mí. En su momento, esta hermana me comentó esto, que ella en una etapa de su vida se enfermó del estómago y era un dolor intenso el que ella tenía, y vinieron unos hermanos a visitarla, la ungieron con aceite y luego oraron por ella. Y ella sintió como un fuego en su estómago, según ella lo relataba. Posteriormente ella quedó sana. Es algo que escuché de una hermana que considero no inventó esto, sino que ella dice haberlo experimentado en carne propia. Y es una hermana muy entregada al Señor, por lo cual considero que sí es verdad lo que ella ha dicho. Hoy quiero abordar esto de cuando Jesús fue ungido por una mujer. En el verso 3 al 9 se habla de esta historia, pero en los primeros dos versículos del capítulo 14 y posteriormente en el verso 10 y 11 se habla de esta persecución que tenían hacia Jesús porque ya lo andaban siguiendo para matarlo y Judas lo iba a entregar. Entonces, esta porción está en medio de
el complot para prender a Jesús y cuando Judas ofrece entregar a Jesús. Es como una especie de sándwich y vamos a ver la parte de en medio, que es cuando Jesús es ungido. Es una forma literaria que usa Marcos para escribir el sándwich. Y veamos entonces la parte central de este relato. Dice así: estando él en Betania, Jesús, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí se dice dónde estaba Jesús. Bueno, estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Jesús era alguien que andaba de ciudad en ciudad, era muy dedicado a su ministerio. Realmente es impresionante el ejemplo que nos dejó a nosotros los predicadores y a todo cristiano. Él estaba entonces ahora en casa de Simón el leproso. Algunas traducciones lo ponen como el llamado del leproso. Se cree que este Simón había sido sanado por el Señor Jesucristo de lepra. Y esa lepra no era necesariamente como nosotros la conocemos hoy en día, pero es el término que se utiliza para describir a este hombre. Por otro lado, en la ley, en el Antiguo Testamento, una persona que había tenido lepra o que tenía lepra era una persona que era impura. Y en el primer siglo esto de pureza e impureza era algo que también estaba dentro de la cultura, era muy remarcado. Y acá Jesús está comiendo, podríamos decir, con una persona impura, por lo cual hacía también a Jesús impuro, porque se estaba relacionando con alguien así. Y en Marcos 2 también se habla de que Jesús comía, se juntaba con personas que eran publicanos y pecadores, dice. Entonces se habla mucho de esto, de cómo Jesús se relacionaba con personas que quizá nadie quería estar y nadie quería compartir con ellos. Pero en este caso, pues Jesús no se negaba a compartir con personas con quienes la sociedad no quería estar. Y estaba Jesús entonces sentado a la mesa, y allí, estando sentado a la mesa, se cree que en aquel tiempo se sentaban normalmente en el suelo, en el piso. Y estando en esa posición, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Ese vaso de alabastro era una piedra de sulfato utilizado para adornar y era caro. Podía proceder de diferentes lugares. Egipto era uno de esos lugares que se encuentran en los libros de historia. Y de nardo puro, el nardo se considera que era extraído de la raíz de una planta que venía de la India y era bastante cotizada porque era un aroma muy especial, era algo que era también de mucho precio. Y eso es justo lo que esta mujer trae a ofrecer a Jesús. Imaginemos cómo aquella habitación se llenó de un olor fragante, agradable al olfato, y que cualquiera quisiera estar utilizando aquel perfume por mucho tiempo. Pues aquella mujer vino y quebró el vaso de alabastro y se lo derramó en la cabeza al Señor Jesús. Vemos esta acción impresionante de esta mujer. Lo quebró. Se cree que no era como quizá un perfume de ahora que cuesta quebrarlo, sino que traía en su forma algo especial en la parte del cuello que era fácil quebrarlo. Y de esta manera es como ella lo logra quebrar y lo derrama en la cabeza del Señor Jesucristo. Entonces aquí nosotros podemos notar cómo una mujer le está dando honor
al Señor Jesucristo al derramar este vaso de alabastro que era costoso. Y es que porque era costoso, es que en el verso 4 vamos a ver cómo es que se enojan aquellos que están presentes. Podrían ser los discípulos del Señor Jesucristo y quizá los demás que estaban allí, viendo cómo aquel perfume era derramado en la cabeza de Jesús. Verso 4 dice: y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Vean acá el enojo, la indignación, porque era un perfume costoso. ¿Quién iba a hacer esto? Solamente alguien que tuviera quizá mucho dinero, muchos perfumes así. No se sabe ni cómo esta mujer había adquirido este perfume carísimo. Podría haber sido una herencia o podría representar los ahorros de toda una vida, porque no era fácil ahorrar lo que esto costaba. Entonces, es por eso que las personas se enojan. Los discípulos principalmente podrían haber sido los que se enojaron cuando esta mujer derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Y tanto fue el enojo que posteriormente pasan a criticarla. Y vamos a ver, dice: porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Vean cuánto costaba, 300 denarios, que era el salario de 300 días, porque un denario era lo que se ganaba al día en aquel tiempo. Entonces, imaginemos, era un sueldo de casi todo un año en aquel tiempo. Y no es fácil ahorrar siquiera la 10ª parte de lo que uno gana, mucho menos el total de esto. Así que aquella mujer estaba entregando algo valiosísimo y se lo estaba entregando a Jesús. Seguramente era una mujer que ya conocía a Jesús, que lo había escuchado hablar, que había visto todo lo que él podía hacer. Y sin duda ella también había recibido un milagro en su vida, en su corazón, de ser transformada por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que está entregando lo mejor que ella tiene, materialmente hablando. Es así como a ella no le importó lo que pudieran decir de ella, los reclamos que podría haber recibido después incluso de su familia por lo que había hecho en favor del Señor Jesucristo. Ella lo que quería era dar honor a Jesús, pues la dinámica de honor y vergüenza estaban presentes también en aquella cultura, y en este caso esta expresión que hace o que tiene la mujer hacia Jesús es de honor. Ella está reconociendo a Jesús como alguien importante, y se cree que en aquel tiempo los huéspedes que eran recibidos en casas pudientes, de familias pudientes, eran recibidos con 1 o 2 gotas de este perfume que eran echadas en su cabeza. Y no era todo el frasco, ni siquiera 3 o 4 gotas, sino que se cree que eran 1 o 2 a lo mucho. Y este tipo de perfumes también era utilizado por reyes, por el costo y porque era especial. Es seguro que la mujer sabe quién es Jesús y por eso lo está derramando, pues sabemos que Él era el Mesías, Él era el Rey y Señor a quien tenía enfrente, y por eso es que ella lo derrama en la cabeza de Jesús. Bien, luego vamos a ver entonces que en este mismo versículo se hace énfasis de que esto se pudo haber vendido por mucho precio y darlo a los pobres. En este momento aquellos están criticando a la mujer porque bien pudo haberlo donado a los pobres, bien pudo haberlo vendido y dar una buena cantidad a personas necesitadas.
Se cree que alguien que habla mucho de dar a los pobres o que hace alarde de ofrendar y de dar y dar públicamente, esa persona es la que menos lo hace. Solamente le gusta ser reconocida, vista, admirada por sus buenas obras, pero alguien que quiere darle a las personas no necesita publicarlo, no necesita anunciarlo. Y seguramente la persona que dijo, o las personas que se enojaron y pensaron en los pobres, realmente no estaban pensando tanto en ellos, simplemente no estaban aceptando lo que la mujer estaba haciendo y murmuraban en contra de ella. Y es que la mujer estaba dando lo mejor que ella tenía a Jesús. Y a veces hay personas que juzgan a otros cuando las personas demuestran amor a Dios o amor al prójimo. No dejan que estos ofrenden, no dejan que estos den. Y es que hay incluso tesoreros que se roban el dinero en las iglesias. O si no se lo roban y si no se lo agarran para ellos mismos, están más interesados en que se hagan obras de construcción en un templo. Y de esta manera dejan de lado incluso a las personas, dejan de apoyar a las personas y están siempre ocupando los recursos para construcción de grandes edificios. Se descuida incluso la obra por darle énfasis a otras cosas que no es que no sean importantes, pero están en un segundo plano. En este caso, pues aunque los pobres sí eran importantes, y no es que la mujer no haya pensado en ellos o que estuviera siendo indiferente hacia ellos, sino que simplemente lo que la motivó a ella fue el adorar a Jesús de esta forma, el darle el honor que a él le correspondía, lo cual para Jesús era aceptable, por lo que va a decir en el versículo 6 el Señor Jesucristo: déjenla, ¿por qué la molestan? Buena obra me ha hecho. Aquí vemos cómo Jesús aprueba la acción de aquella mujer. Recordemos que la mujer en aquel siglo, y no podríamos decir que ahora ya no, pero en aquel siglo era menospreciada. No tenía voz, no tenía voto, y los hombres veían a las mujeres con menosprecio en algún sentido, en alguna forma, es decir, como inferiores a ellos. Por eso posiblemente es que también la están menospreciando acá. Pero Jesús acepta lo que ella está ofreciendo, acepta la ofrenda, el sacrificio que ella le está dando a Jesús. Y muestra su indignación hacia ellos, pues les dice: déjenla, buena obra me ha hecho, ¿por qué la están molestando? Es que Jesús también conocía lo que se venía a continuación, que él iba a ser crucificado y estaba siendo ungido antes de su muerte. Y algunos proponen que esta mujer ya sabía esto también, porque Jesús ya lo había dicho anteriormente. Aunque los discípulos no lo habían comprendido, no lo entendían, en su mente no cabía que el Mesías iba a ser crucificado, pero es posible que esta mujer sí haya entendido las palabras que el Señor Jesucristo ya les había dicho a sus discípulos, de que Él habría de morir. Y ella se está adelantando de una manera profética a ungir el cuerpo del Señor Jesucristo, algo que se hacía después de que la persona fallecía. De esta manera es como Jesús aprueba entonces aquello que la mujer le está demostrando, aquel sacrificio que ella está haciendo, y él reconoce que es una buena obra. En el verso 7 podemos notar que Jesús anticipa su muerte. Siempre tendrán a los pobres con ustedes, y cuando quieran les podrán hacer bien, pero a mí no siempre me tendrán. Aquí vemos la omnisciencia de Jesús de saber todo lo que había a su alrededor del corazón de las personas, si realmente estaban siendo motivadas por querer apoyar a los pobres o no, porque a los pobres ya los tenían entre ellos, les podían dar siempre, pero también
Él sabe lo que va a venir, que Él va a morir, Él va a ser entregado. Por eso dicen, a mí no siempre me tendrán. Eso les dice, porque Él sabía lo que se venía. Recordemos que hay un complot que está a punto de prender a Jesús. Judas está también planeando cómo entregarlo. Y Jesús ya lo sabe. Él sabe lo que está en el entorno de él, lo que hay en juego en estos momentos. Entonces Él sabe que aquella mujer se está adelantando a algo importante y le dice a los discípulos, aquellos que se habían enojado, que la dejen, que buena obra ha hecho, porque a Él no siempre lo tendrían presente, pero a los pobres sí. Eso quiere decir que Jesús les está diciendo a sus discípulos, cuiden de ellos, pero dejen en paz a esta mujer. Jesús no está siendo indiferente ni está negando que aquel perfume era costoso y que sí se podría haber utilizado para otra cosa, pero esto era más importante, pues Él sabía quién era Él era el Rey, el Mesías, el Señor. Y en el verso 8 dice, esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto, les digo, que donde quiera que se anuncie este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Fue tan impresionante, tan bien recibido del Señor Jesucristo, la ofrenda que aquella mujer le trajo, que ahora estamos hablando incluso de esta dama, que fue y ungió la cabeza del Señor Jesucristo. Jesucristo reconoció a aquella mujer, reconoció su valor, algo que en aquella época no se hacía, pues Él dijo, para memoria de ella, esto se va a recordar siempre, lo que ella ha hecho. Y es que Jesús siempre valoró a las mujeres en su ministerio, siempre les dio el lugar que ellas merecían. Eran sumamente importantes para el Señor Jesucristo las damas. Y creo que ese es un buen ejemplo para nosotros los hombres, ¿no? De cómo validar la obra de una dama, sus acciones. Y hay que aprender a reconocer que ellas también tienen buenas intenciones detrás de las acciones que realizan. Aunque a veces para nosotros los hombres no sean tan aceptables, si delante de Dios es aceptable, pues hay que aprender a reconocer eso. Jesús aprendía a reconocer principalmente la motivación que llevaba a la persona a hacer lo que hacía, por lo cual ella había hallado gracia delante de él y había sido aceptada. Ya mencioné que esta mujer ofreció lo mejor que tenía, lo mejor. No sé cuánto tiempo le llevó a ella ahorrar para comprar este perfume, pero todo lo que ella invirtió en ese perfume lo ofreció a Jesús. Ofreció lo mejor de ella. Y es que eso es lo que Dios está esperando, lo mejor de nosotros, pero que venga desde el corazón. En algunas iglesias se tiende a utilizar este tipo de pasajes para pedir a las personas mucho dinero, para recaudar fondos y decirles, traigan lo mejor que tengan, traigan todos sus ahorros, Dios les va a multiplicar, les va a dar, Él quiere bendecirles en abundancia, pero ustedes tienen que dar de lo que tienen. Sí, muchas veces se tiende a utilizar estos pasajes para quitar el dinero a las personas. La teología de la prosperidad promueve mucho esto, pero Dios, por encima de lo material, está esperando un corazón motivado por el agradecimiento a Él, un corazón sincero, un corazón que le adore, más que ofrendas. Dios está esperando esto, gratitud de nuestros corazones por aquello que Él ya ha hecho. Y claro, como consecuencia también tendemos a dar, a ofrecer,
pero no movidos por esto de querer recibir más, porque eso es una motivación errada para ofrendar, el querer recibir más por lo que estamos dando. Nosotros damos de lo que ya Dios nos dio, si no, no tendríamos para dar. Esta mujer está ofreciendo algo que sí, Dios le permitió obtenerlo también, y ahora ella lo está ofreciendo nada menos y nada más que al Señor Jesucristo. Por otro lado, al hacerlo, ella le está dando alto honor al Señor Jesucristo. Y también quisiera mencionar que el mero acto de ungir el aceite o algo que se utilice para ungir, en este caso es un perfume, aquí podemos notar que el ungimiento se está llevando a cabo a Jesús, quien no estaba esperando recibir una sanidad o algo por el estilo, sino que más bien la mujer está dando reconocimiento al Señor Jesucristo y se está anticipando al ungimiento del cuerpo del Señor Jesucristo, pues Él va a morir. Eso quiere decir que el ungir a una persona no necesariamente se hace para ser sana, y el aceite en sí no tiene poder alguno. Ningún instrumento que nosotros utilicemos tiene poder en sí mismo. El poderoso es Dios, y si Él quiere hará el milagro, y si no, no lo va a hacer. No meramente porque se unja a alguien, esa persona es liberada de una enfermedad o de otra situación que nosotros queramos. Por otro lado, también hay personas que hoy en día venden agua bendita, agua del río Jordán, dicen, y lo venden, piedras del río Jordán, arena de Israel, botellitas de aire, y las llevan a su iglesia y las venden. No sé, y todo dice que va ungido. Este tipo de errores se ha llegado a cometer, y las personas por ignorancia, creyendo que en estas cosas hay poder en sí mismas, y las compran, y de esta manera les roban su dinero. Pero no caigamos en esos extremos. La Biblia es clara y nos enseña que Dios es el poderoso. Jesús era poderoso, Él hacía milagros, Él tenía autoridad y su honor era alto, pues venía del Padre. Y es que por eso es que le servimos. Si hay algo que Dios espera de nosotros, no son tantos regalos materiales, no son tantas ofrendas, y claro, el que tiene, que dé en abundancia. Mientras Dios más le dé, más puede dar. Pero si algo una persona puede ofrecer a Dios, es honor. Honor al que honor merece, a Jesucristo. Alguien puede dar muchas ofrendas, dar mucho dinero a una ONG, a una iglesia en particular, a una persona, y puede ser motivada por dar y dar, y creer que eso es lo que Dios espera nada más de él, sin una entrega personal, sin una entrega de su corazón. Pero por encima de los bienes materiales que podamos dar y ofrecer a Dios, debe estar nuestro corazón, nuestro amor a Él, que es lo principal. Y es lo que podemos aprender de esta mujer que ungió al Señor Jesucristo.